Página 83 del PDF Fondo de Cultura Económica. Fenomenología del espíritu, por Hegel. Capítulo 2. La percepción, o la cosa y la ilusión. Sección 3. El movimiento hacia la universalidad incondicionada y hacia el reino del entendimiento. Hegel escribe. La conciencia ha salido, pues, también de este segundo modo de comportarse en la percepción, que consiste en tomar la cosa como lo verdadero igual a sí mismo, pero tomándose así como lo desigual, como lo que retorna a sí partiendo de la igualdad. Ahora, el objeto es para ella todo este movimiento que antes se distribuía entre el objeto y la conciencia. La cosa es un uno, reflejado en sí, es para sí, pero es también para otro, y es tanto un otro para sí como ella es para otro. La cosa es, según esto, para sí y también un uno, aunque el ser uno contradiga a esta su diversidad, la conciencia debiera, por tanto, asumir de nuevo esta unificación, manteniéndola alejada de la cosa. TV escribe. Todo lo que yo deduzca acerca de la cosa, es algo que yo he inventado o que han inventado otros. No es la cosa en sí, es un acuerdo entre nosotros, los humanos. Y pregunto, ¿de qué otro modo podríamos poner fronteras en donde no las hay? La conciencia viene a comportarse como un espectador imparcial, sin agregar o quitar algo que ya se ha dicho que es lo que delimita a la cosa. Mas, ahora pregunto, ¿es así como observa, sin inmutarse si encuentra un nuevo detalle que había pasado desapercibido? La conciencia, entonces, procura apresar a la cosa en su totalidad pero sabe que eso está fuera de su alcance. Hegel escribe. Debiera, por consiguiente, decir que la cosa, en tanto es para sí, no es para otro. Sin embargo, es a la cosa misma a la que corresponde el ser uno, como la conciencia ha experimentado, la cosa se ha reflejado esencialmente en sí. Él también o la diferencia indiferente cae, evidentemente en la cosa lo mismo que el ser uno, pero puesto que se trata de momentos diversos, no caen en la misma cosa, sino en cosas distintas. La contradicción, que es en la esencia objetiva en general, se distribuye entre dos objetos. La cosa es, por tanto, indudablemente, en y para sí, igual a sí misma, pero esta unidad consigo misma se ve perturbada por otras cosas, así se mantiene la unidad de la cosa y, al mismo tiempo, el ser otro tanto fuera de ella como fuera de la conciencia. TV escribe. Hay demasiados eventos alrededor de la cosa, que la disfrazan y nosotros, al percibirla, se mueve. Por eso, la acción es permanecer cribando, discriminando lo que rodea a la cosa que previamente había admitido como verdad, como única. Hegel escribe. Ahora bien, aunque la contradicción de la esencia objetiva se distribuya, así, entre distintas cosas, no por ello dejará de darse la diferencia dentro de la cosa singular y separada. Por tanto, las distintas cosas son puestas para sí, y la pugna cae mutuamente entre ellas de tal modo, que cada cual no se diferencia de sí misma, sino solamente de la otra. Pero cada cosa se determina ella misma como algo diferente y tiene en ella la diferencia esencial con respecto a otras, pero al mismo tiempo no de tal modo que esta contraposición se dé en ella misma, sino de modo que es para sí una determinabilidad simple, que constituye su carácter esencial, que la distingue de otras. Pero, de hecho, puesto que la diversidad se halla en la cosa, es en ella, necesariamente, como diferencia real de múltiple constitución. Sin embargo, como la determinabilidad constituye la esencia de la cosa, por medio de la cual ésta se distingue de otras y es para sí, tenemos que esta constitución diversa y múltiple es lo no esencial. Por tanto, la cosa tiene, evidentemente, en su unidad un doble en tanto que, pero con valores desiguales, lo que hace que este ser contrapuesto no llegue a ser la contraposición real de la cosa misma, sino que en cuanto la cosa se pone en contraposición a través de su diferencia absoluta, solo se contrapone a otra cosa fuera de ella. La multiplicidad diversa, sin embargo, se da también necesariamente en la cosa, de tal modo que no es posible eliminarla de ella, pero le es algo no esencial. TV escribe. Una y mil veces he observado a la cosa y por experiencia,
Deduzco que hay características esenciales de ella, que la diferencian de otras cosas. Y algunos atributos nuevos, que pueden ser generales a otras cosas, no le son esenciales. ¿Quién está midiendo aquí, si no es el pensamiento, el gran comparador? Por tanto, debe poner atención a los detalles propios de la cosa, para no caer en confusión y estarse preguntando siempre si la cosa no es otra cosa. Hegel escribe: esta determinabilidad, que constituye el carácter esencial de la cosa y la distingue de todas las otras, se determina ahora de modo que la cosa se halla así en contraposición a las otras, pero debe mantenerse en ella para sí. Ahora bien, es cosa o lo uno que es para sí solo en cuanto no se halla en esta relación con otras, pues en esta relación se pone más bien la conexión con lo otro, y la conexión con lo otro es el cesar del ser para sí. Es precisamente por medio de su carácter absoluto y de su contraposición como la cosa se comporta ante las otras y solo es, esencialmente, este comportarse, pero el comportarse es la negación de su independencia, y la cosa se derrumba más bien por medio de su propiedad esencial. La necesidad para la conciencia de la experiencia de que la cosa se derrumba precisamente a través de la determinabilidad, que constituye su esencia y su ser para sí, puede resumirse, ateniéndose al concepto simple, en los siguientes términos. La cosa se pone como ser para sí o como negación absoluta de todo ser otro y, por tanto, como negación absoluta, relacionada solamente consigo. Ahora bien, la negación relacionada consigo es la superación de sí misma, o el tener su esencia en un otro. TV escribe: si una cosa depende de otra para delimitarse, no es genuina, no es única, es un subproducto, un híbrido. Hegel escribe: de hecho, la determinación del objeto tal como se ha manifestado no contiene nada más que esto: dicho objeto debe tener una propiedad esencial, que constituye su simple ser para sí, pero debe tener también en él mismo, en esta simplicidad, la diversidad, que aun siendo necesaria, no constituye la determinabilidad esencial. Pero esta es una distinción que solo reside ya en las palabras. Lo no esencial, que debe ser al mismo tiempo necesario, se supera a sí mismo o es aquello que acaba de ser llamado la negación de sí mismo. Desaparece así el último en tanto que separaba el ser para sí y el ser para otro, el objeto es más bien, en uno y el mismo respecto, lo contrario de sí mismo, para sí en tanto es para otro y para otro en tanto es para sí. Es para sí, reflejado en sí, un uno, pero este para sí, este ser un uno reflejado en sí se pone en unidad con su contrario, el ser para un otro, y, por tanto, solo como superado, dicho de otro modo, este ser para sí es tan no esencial como aquello que debiera ser solamente lo no esencial, a saber, el comportarse con otro. El objeto es superado así en sus puras determinabilidades o en las determinabilidades que debieran constituir su esencialidad, lo mismo que cuando en su ser sensible devenía algo superado. Partiendo del ser sensible, se convierte en algo universal, pero este universal, puesto que proviene de lo sensible, es esencialmente condicionado por ello mismo, y, por tanto, no es, en general, verdaderamente igual a sí mismo, sino una universalidad afectada de una contraposición, y esto explica por qué se separa en los extremos de lo singular y la universal, del uno de las propiedades y del también de las materias libres. Estas determinabilidades puras parecen expresar la esencialidad misma, pero solamente son un ser para sí, que lleva implícito el ser para otro, pero, al ser estos dos momentos esencialmente en una unidad, se presenta ahora la universalidad absoluta e incondicionada y es aquí donde la conciencia entra verdaderamente por vez primera en el reino del entendimiento. TV escribe: si lo que define a la cosa desde mi entendimiento está condicionado a refutar a otra cosa, solo me estoy confundiendo, buscando una artimaña para salir del enredo en que me he metido. Debe haber algo que es la cosa que no esté condicionado a una relación con otra cosa. Y debe ser algo puro, que solo atañe a la cosa misma, que sea solo de ella y no de otras cosas. Hegel escribe: por tanto, aunque la singularidad sensible desaparezca en el movimiento dialéctico de la certeza inmediata y devenga universalidad,
esta es solo universalidad sensible. La apreciación ha desaparecido y el percibir toma el objeto tal y como es en sí o como algo universal en general, por consiguiente, lo singular aparece en él como verdadera singularidad, como ser en sí del uno o como ser reflejado en sí mismo. Pero es todavía un ser para sí condicionado, junto al cual aparece otro ser para sí, el de la universalidad contrapuesta a lo singular y condicionado por esto. Pero estos dos extremos contradictorios no solo aparecen yuxtapuestos, sino en unidad o, lo que es lo mismo, lo común a ambos, el ser para sí, lleva implícita la contraposición en general, es decir, es al mismo tiempo lo que no es un ser para sí. La sofistiquería del percibir trata de salvar estos momentos sustrayéndolos a su contradicción y de retenerlos mediante la separación de los puntos de vista, mediante el también y el en tanto que, y, por último, de captar lo verdadero por medio de la distinción de lo no esencial y de una esencia contrapuesta a ello. Sin embargo, estos recursos, en vez de cerrar el paso a la ilusión en el aprender, se muestran por sí mismos como nulos, y lo verdadero, que debe ser ganado mediante esta lógica del percibir, resulta desde uno y el mismo punto de vista lo contrario y tiene como su esencia la universalidad carente de toda distinción y determinación. Estas abstracciones vacías de la singularidad y de la universalidad contrapuesta a ella, así como de la esencia enlazada a un algo no esencial y de un algo no esencial que es, al mismo tiempo, sin embargo, necesario, son las potencias cuyo juego es el entendimiento humano percipiente, que con frecuencia se llama el buen sentido, se considera como la conciencia sólida y real y solo es, en el percibir, el juego de estas abstracciones, y donde cree ser el más rico de todos es siempre el más pobre. Arrastrado de un lado a otro por esta esencia nula, empujado de los brazos de uno a los de otro y afanándose por afirmar, bajo la acción de esa sofistiquería, alternativamente lo uno y lo contrario, resistiéndose a la verdad, supone que la filosofía se limita a tratar de las cosas del pensamiento. Y es cierto que trata también de ellas y las reconoce como las esencias puras, como elementos y potencias absolutos, pero, con ellos, las reconoce al mismo tiempo en su determinabilidad, y de este modo, las domina, mientras que aquel entendimiento percipiente las capta como lo verdadero se ve empujado por ellas de error en error. TV escribe. Percibir y no reflexionar, termina volviéndose algo incierto, expuesto a la confusión, porque no se han delimitado fronteras. Y la reflexión se desliga de toda autoridad y experimenta, deduce tendencias, extrapolaciones creadas por ella misma. Y reflexionar, no es algo cómodo, es algo que demanda energía, disposición y ánimo intrépido. Para mí, reflexionar no es simplemente dudar, reflexionar es tomar la información disponible y evaluar todas las posibilidades. Hegel escribe. El mismo conocimiento percipiente no llega a la conciencia de que las que en él rigen son esas simples esencialidades y supone manejar siempre materias y contenidos perfectamente sólidos, del mismo modo que la certeza sensible ignora que su esencia es la abstracción vacía del ser puro, pero, de hecho, el entendimiento a que nos referimos va y viene a través de toda la materia y todo el contenido apoyándose en estos elementos, que lo mantienen en cohesión y le dan su posición dominante, y ellos solamente son lo que hace de lo sensible la esencia para la conciencia, lo que determina su comportamiento hacia ella y en lo que discurre el movimiento del percibir y de lo verdadero para él. Este curso, una determinación constantemente cambiante de lo verdadero y la superación de esta determinación, es lo que en rigor constituye la vida y la acción diaria y constante de la conciencia percipiente y que supone moverse en la verdad. Por este camino, dicha conciencia marcha inconteniblemente hacia el resultado de la misma superación de todas estas esencialidades a determinaciones esenciales, pero en cada momento singular solo tiene conciencia de una de estas determinabilidades como lo verdadero, para pasarse enseguida a la opuesta. TV escribe. Al estar frente a la cosa, el pensamiento aborda una a una cada esencialidad de la cosa, no toma dos a la vez, porque está limitado a un punto, a un enfoque. Una vez que he dicho que la cosa es esto que la define,
veo que hay necesidad de agregar más características que le son únicas. Para hacer tal cosa, debo ser cuidadoso para no entrometer algo que sea parte de otra cosa y ya por eso, al estar midiendo, estoy comparando. ¿Cuál es posibilidad de caer en un error de percepción? Hegel escribe. Tal parece como si barruntase su no esencialidad, para salvarlas del peligro que las amenaza, recurre a la sofistiquería, afirmando ahora como lo verdadero lo que hace apenas un momento afirmaba como lo no verdadero. A lo que la naturaleza de estas esencias no verdaderas quiere, en rigor, empujar a este entendimiento es a agrupar los pensamientos de aquella universalidad y singularidad, del también y del uno, de aquella esencialidad necesariamente enlazada a una no esencialidad y de algo no esencial que es sin embargo necesario, los pensamientos de estas no esencias, superándolos así, en cambio, el entendimiento a que nos referimos trata de resistir, apoyándose para ella en el en tanto que y en los distintos puntos de vista o recurriendo a asumir uno de los pensamientos para mantener el otro separado y como lo verdadero. Pero la naturaleza de estas abstracciones las agrupa en y para sí, y el buen sentido es presa de esos pensamientos, que lo arrastran en su torbellino. Trata de infundirles el carácter de la verdad asumiendo unas veces la no verdad de ellas y otras veces llamando a la ilusión una apariencia nacida de la inseguridad de las cosas, separando lo esencial de algo que les es necesario y que, sin embargo, debe ser no esencial, y reteniendo aquello frente a esto como su verdad, pero, al proceder de este modo, no mantiene en ellos su verdad y se da así, la no verdad. Página 87.